Hola a todos, bienvenidos a este consejo que os vamos a dar sobre cómo memorizar ese vocabulario que aparece en las preguntas oficiales de los exámenes y que luego vosotros podéis ampliar pues para mucho más vocabulario, inclusive hasta para recordar conceptos ya sea de informática o del temario de una forma más o menos sencilla y sobre todo amena y divertida. Bien, vamos a empezar con un ejemplo. Aquí tenemos una pregunta del examen oficial de 2017 de auxiliar administrativo en la que te dice, indique entre las siguientes palabras cuál es el antónimo de la palabra escrita en mayúscula, ¿no? Y tenemos cuatro opciones. Bien, pues aquí lo que haríamos sería, pues, si lo estamos estudiando, evidentemente no es el día del examen, pues consultar la Real Academia Española de la Lengua, es una fuente, es la fuente más fiable. Y entonces vemos la definición, pues lo define como un gasto excesivo, sería como un derroche, ¿no? El uso o empleo excesivo de hacienda, tiempo o cualquier caudal. Bien, pues si este es el significado, evidentemente lo contrario de ese derroche, de ese gasto excesivo, será ahorro. Hombre, esto está muy bien en una primera etapa, pero tenemos que intentar dinamizar ese proceso porque imaginaos cuando vamos empezando a ver todas las convocatorias y todo el vocabulario que hay, pues vamos a tener un montón de conceptos y es importante tener todo eso organizado, saber dónde buscarlo y vamos a intentar pues ayudar a nuestra memoria, ya no solamente con esa planificación, sino con toda una serie de procesos, ¿vale? Que comprenden pues esa memorización de estas palabras y de estos conceptos, ¿no? Hay que leer, hay que repasar y hay que recordar, pero es muy importante que durante este proceso pues saquemos algo divertido. Si no nos divierte el proceso, no vamos a memorizar y por supuesto nos va a costar muchísimo más el estudio, ¿de acuerdo? Entonces, la cosa es cómo conseguimos hacer de este proceso algo divertido, pues vamos a transformarlo en un juego, ¿de acuerdo? ¿En un juego de qué? En un juego de fichas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a coger todos los conceptos que veamos que son interesantes, que desconocemos, ¿vale? Y vamos a ir elaborando una serie de fichas en las que tendremos, por un lado, pues aquí teníamos la palabra dispendio, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, lo que colocaríamos sería, pues, por ejemplo, la definición de la palabra dispendio tomada de la Real Academia Española. ¿De acuerdo? Esto lo podemos hacer también no solamente con palabras para ampliar nuestro vocabulario, sino también pues apuntando, aquí yo he cogido otra pregunta, en este caso de la convocatoria de 2018, que hace alusión a una pregunta del artículo 1 de la Constitución Española, ¿no? Entonces, ponemos la pregunta y por el otro lado colocaríamos lo que sería la respuesta. Aquí yo, por ejemplo, además de colocar la respuesta correcta, he colocado una serie de imágenes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar todas estas fichas y lo que nos vamos a hacer es repasar con ellas todos estos conceptos. Entonces, si yo acierto con el concepto, lo voy a colocar en un montón que denominaré el montón de me lo sé. Si por el contrario no atino, no respondo correctamente, pues voy a colocar esas fichas en el montón de no me lo sé. Entonces así ya por lo menos voy a tomar conciencia de las cosas que me sé y de las que no me sé. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que el montón de no me lo sé, voy a intentar repasarlo pues diariamente si puede ser. Fijaos que tampoco va a suponer mucho tiempo, ¿de acuerdo? Hombre, a medida que vais acumulando fichas, sí, pero esto puedes hacerlo, un repaso a lo mejor en 5 minutos, ¿de acuerdo? Echas un vistazo a un par de fichas y refrescas en ese momento pues esas cosas que no te sabes. Y por el contrario, el de me lo sé no hace falta hacerlo de forma tan asidua. A lo mejor con una vez en semana que hagáis ese repaso basta. Pero es una forma de interrumpir un poco ese estudio que a lo mejor llega a un punto en el que se vuelve tedioso y transformarlo en un juego. Vamos a ver cómo elaboraríamos, por ejemplo, la ficha que hace referencia a la palabra dispendio, ¿no? Yo, por un lado, coloco el concepto y ya sé que por otro lado tendría que estar la definición. Lo que pasa es que voy a utilizar la parte de atrás, bueno, en principio para poner la definición, no está mal, pero hay más conceptos que puedo poner en relación a este término. Por ejemplo, aquí he colocado los sinónimos, ¿de acuerdo? Es muy típico que a lo mejor os pregunten por sinónimos o antónimos, como vimos en la pregunta. Pues yo aquí, por ejemplo, he puesto sinónimos: desembolso, gasto, derroche, despilfarro, dilapidación, prodigalidad,
lo que sea, ¿vale? Aquellos conceptos que son referentes. También podría poner los antónimos, ¿de acuerdo? Y eso son cositas que vosotros al preguntar, al ver el dispendio, pues podéis decir, bueno, la definición era esto, sinónimos posibles sería esto. También he puesto, que me parece muy importante, la etimología. Palabras a lo mejor que compartan algo, por ejemplo, palabras acabadas en pendio. Y aquí he puesto, por ejemplo, o seguramente compendio, os sonará bastante. Pendio es el peso, ¿no? Pues realmente el compendio sería el resumen, o sea, aquellas cosas que tienen peso de un argumento, ¿no? Lo resumimos, lo dejamos únicamente aquellas cosas más importantes, por eso es compendio, ¿de acuerdo? Dispendio en este sentido hace alusión a lo que pesa que se va, ¿de acuerdo? No está, el peso de las cosas se va, por eso es dispendio. Tenéis también la palabra estipendio. Estipendio, por ejemplo, sería una paga, una remuneración. Vilipendio. Vilipendio, algo vil es algo malo. Pues si lo malo tiene peso, en realidad vilipendio sería como un desprecio, una humillación, ¿vale? Esto es una forma de poder enlazar más palabras con aquella que estáis estudiando, ¿de acuerdo? Entonces estamos utilizando, fijaos, la ficha de una forma más o menos divertida y sencilla para aprender a lo mejor más vocabulario relacionado, ¿de acuerdo? Con el mismo concepto. Y estamos utilizando muy poco espacio. Esto está también de cara a empezar a estudiar, cuando tú ves que todos lo tienes organizado y resumido, a lo mejor en un pequeño fajo de fichitas, te da una cierta calma, ¿no? Si ves un montón de papeles acumulados que muchas veces a lo mejor no tienen orden, pues eso ya prácticamente lo rechazamos, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto, el verlo de una forma más amena, más organizada y plantearlo como un juego va a ser mucho más útil, ¿vale? Por último, he colocado aquí una frase, por ejemplo, en relación a este concepto de dispendio, ¿no? Que sería el fichaje masivo de excelentes futbolistas enmascara un dispendio, o sea, un gasto excesivo que puede traer graves consecuencias. Aquí poned una frase a lo mejor que os resulte fácil de recordar, si puede ser algo simpático o si puede ser relacionado con alguna experiencia personal, mucho mejor, porque personalizáis de esa manera el estudio. Entonces va a ser mucho más fácil que lo recordéis, porque ya supone algo vuestro o algo que os cause, ya os digo, rechazo, algo que os llame la atención o que os cause risa. ¿De acuerdo? Bien, pues mi consejo ahora es que todas aquellas palabras de exámenes oficiales, empezando a lo mejor por ahí, y luego ampliándolas al resto de palabras que consideréis oportuno, pues por los psicotécnicos que hacéis con nosotros, pues ir haciendo vuestras fichitas y dedicados a jugar. En el fondo, a lo que estoy invitando es a que os divirtáis, ¿de acuerdo? Porque eso es muy, muy importante a la hora de ampliar el vocabulario y de ponerse a estudiar, ¿no? El problema con lo que nos encontramos a veces es que se puede convertir en algo tedioso. Entonces, para romper con ese tedio, pero que nos resulte de una forma efectiva, os recomiendo el uso de las fichas con esos dos montones de me lo sé y no me lo sé. Y luego podéis ser un poquito ya críticos y ver cómo va disminuyendo ese montón de no me lo sé y va aumentando el de me lo sé. Eso también, quiera o no, funciona de estímulo para continuar con este estudio. Bueno, pues con esto terminaríamos el consejo y ahora os toca a vosotros a jugar. Hasta la próxima.